Hola, estimado estudiante de estructuras discretas, mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Estamos con el tema de relaciones binarias y continuamos con el siguiente ejemplo. Sea A el conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y sea una relación definida sobre A, tal que A se relaciona con B si solo si A es mayor o igual que B. Encuentre explícitamente el conjunto R y su cardinalidad, ¿okay? Es decir, cuántas parejas hay. Y grafique en el plano cartesiano la relación binaria R. Conjeture una fórmula que determine la cantidad de elementos de R si A fuera 1, 2, 3, etc. hasta N. Muy bien. Entonces, en este caso, como es un conjunto con 5 elementos, podría pensar en hacerlo en la pizarra como lo he hecho en el video anterior, o también puedo hacer una tabla, y la tabla es un poco más cómodo porque vean que al ser 5 elementos, entonces el producto cartesiano va a tener 25 elementos y tengo que revisar esas 25 parejas para ver cuáles se relacionan. Así que resulta más cómodo hacerlo con una tabla. Recordemos que nosotros ponemos aquí, primero en la columna, pondríamos 1, 2, 3, 4, 5, ahorita va a aparecer, por el momento lo tengo oculto. Y en la fila ponemos el conjunto de llegada, que también es el mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se pone en esta columna A y en esta otra columna se pone B. Y yo pregunto acá, por ejemplo, si 1 es mayor o igual que 1, y eso es cierto, entonces ponemos un 1. Vamos a poner un 1 si es cierto, y un 0 si no es cierto. 1 es mayor o igual que 2, pues no. 1 es mayor o igual que 3, pues no. Tampoco que 4, tampoco que 5. Ahora seguimos con el segundo elemento de nuestro conjunto de partida, que es 2. 2 es mayor o igual que 1, sí, que 2, sí. Y de ahí en adelante es falso. El 3 es mayor o igual que 1, sí, que 2, que sí, que 3, sí, y 4 y 5 sería falso. Y así continúo con todos los demás casos. Ahí tendríamos nuestra tabla. Entonces, para establecer, por ejemplo, en este caso, la relación, recordemos que yo a veces hago la distinción de gráfico y a veces relación, pero en el texto del curso, que es el libro de Vilches, se le llama relación al conjunto de las parejas. Entonces las parejas son todas aquellas donde hubo un 1. Esencialmente vean que aquellas que están por debajo de este triangulito de ceros que está acá. Entonces va a ser 1 con 1, 2 con 1, 2 con 2, 3 con 1, 3 con 2, 3 con 3 y así sucesivamente. Ese sería el conjunto de pares ordenados. Y la pregunta es también, porque me pedían que grafique en el plano cartesiano la relación binaria y también que conjeture una fórmula que determine la cantidad de elementos. Para graficar esto, pues simplemente ponemos sistema de eje X, eje Y y coloco todos estos puntos. Y la idea es tratar a partir ya sea de esta tabla o a partir de este conjunto o a partir de la gráfica, porque las tres nos pueden servir, obtener una fórmula que conjeture la cantidad de elementos de R. ¿Okay? Vean que en este caso yo tengo que hay ¿cuántos? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 unos, ¿verdad? Y eso es la suma de Gauss, es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Eso, acuérdense que es la suma hasta n, es n por n más 1 entre 2, o sea sería 5 por 6, 30 entre 2, 15. Veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces la cantidad de elementos que tiene R justamente es n por n más 1 entre 2. Y para la gráfica vamos a hacerlo a continuación. Para la gráfica yo sencillamente pondría acá el sistema eje X, eje Y,
que cubran estos rangos de 1 hasta 5. Entonces vean que estoy llegando aquí hasta 5 y aquí también hasta 5. Y colocamos esos puntos. 1,1 es este de acá. 2,1 es este de acá. 3,1 es este de acá. De hecho, en matemática creo que aquí sería mejor empezar en 0, porque yo lo empecé en 1 y no me dejó espacio. Bueno, pero aquí están todos los puntos. Esto es gráficamente los puntos que tenemos en el plano cartesiano. Y si uno quisiera, puede hacer eso también en matemática. Podríamos, por ejemplo, modificar ligeramente este código que teníamos anteriormente, que recibe dos conjuntos A y B, y aquí la condición es que el máximo común divisor de ambos sea 1. Pero yo aquí lo que voy a pedir más bien es que la condición es A, que el primero sea más grande que el segundo. Entonces quitamos esta parte de acá, nos quedamos solamente con los elementillos. Quitamos esto ahí. Pues estos son de cada par que genera el producto cartesiano. Este es el primer componente, este es el segundo, y pido que sea mayor o igual. ¿Okay? Mayor o igual que eso. Y por acá tengo un paréntesis adicional que quitamos. Muy bien, y el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, podría poner range 5, que es más rápido de escribir. Aquí igual. Y ahí tendríamos nuestro conjunto de parejitas, que es 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, lo mismo que tenemos acá. Insisto, esta es la forma correcta de escribirlo. Esto es lo que da matemática, pero matemática me lo da con llaves. Entonces hay que escribirlo de manera correcta por ejemplo, en un examen. Aquí yo lo he puesto tal como lo da matemática, pero esto significa que hay que reinterpretarlo como con paréntesis curvos. Bueno, si uno pone llaves, no es el pecado más grande del mundo, pero acordémonos que esta simbología es para conjuntos, y el gran pecado aquí es que en conjuntos el orden no interesa. O sea, el conjunto 2, 1 es lo mismo que el conjunto 2, 1, 2, y en par ordenados eso definitivamente no se puede hacer. Entonces, por eso es que hay que escribirlo correctamente como está acá. Por aquí también en el PDF les indico la observación que les hice hace un rato sobre la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿verdad? La cantidad de elementos que va a tener la relación es la cantidad de unos que aparecen en esta tabla, empezando desde aquí, todos estos. Vamos a ver cuántos unos hay aquí. Esto no hay que incluirlo, pero a la hora de marcar se me incluye. ¿Cuántos unos hay aquí? Entonces sería usar la fórmula de Gauss. Continuamos ahora con este ejemplo. Este ejemplo tiene un poquito de dificultad en cuanto a la parte algebraica. Voy a tratar de ir tal vez un poquito más despacio acá. Dice CR, la relación definida sobre R, sobre el conjunto de números reales, tal que X se relaciona con Y si solo si satisface la ecuación X cuadrado entre 25 menos Y cuadrado entre 4 igual a 1. Entonces me pregunta cuál es el dominio de R, cuál es el rango de R. En este caso tenemos varias cositas que son diferentes de los ejemplos que hemos venido resolviendo hasta ahora. La primera es que mi conjunto es infinito, son todos los números reales. Ahí está el 3, el 4, el raíz de 2, el logaritmo de 7, el pi a la 3, etc. Hay un montón de números acá, hay infinidad, positivos, negativos, enteros, racionales y irracionales, ahí están todos. Y resulta que la condición para esta es que cumplan esta relación que está acá. Esto es lo que se llama a veces un criterio. Entonces el criterio de la relación es esta fórmula. Y eso se usa muchísimo en matemática, como ustedes bien lo saben. Digamos, en funciones, pues a uno normalmente le dan una fórmula. Le dicen f de x igual x al cuadrado. Ese es el criterio que me permite establecer la relación. Tanto es así que mucha gente tiende a pensar que la función es el criterio, ¿no? La función son varias cosas. Para hablar de función ocupo tres elementos: conjunto de partida, conjunto de llegada y el criterio. Las tres cosas
son muy valiosas. Bueno, entonces la pregunta que me hacen es cuál es el dominio de R y cuál es el rango de R. Entonces tengo que ver cuál es el dominio de esta función. Y viendo el criterio y viendo el conjunto no es tan claro. Aquí lo mejor sería hacer una gráfica. Y para eso tenemos varias opciones. En gráficas vimos que podemos hacerlas con matemática directamente, que a mí no me gusta mucho la forma en que matemática grafica. Lo podemos hacer con GeoGebra, que está disponible por internet, y también con GeoGCF. Yo lo voy a hacer con GeoGCF, pero ustedes en sus casas lo pueden hacer con GeoGebra. Y además me pregunta cuál es el dominio y cuál es el rango. Aparte de esas preguntas que ya de por sí son un poquillo pesadas, nos dan una lista de elementos, de números no muy simpáticos, ¿verdad? Porque involucran raíces y negativos y fracciones, pero bueno, no importa. Entonces me dicen, bueno, de esos puntos que están acá, ¿cuáles pertenecen a las relaciones? ¿Será cierto que este punto se relaciona con este otro? Porque ambos son números reales. Y mi pregunta es, ¿se relacionan o no se relacionan? ¿Okay? Entonces vamos a establecer eso. Como son números un poco feos, voy a hacerlo con matemática, salvo este caso de acá que tenemos un par de enteros, pero los demás son algo feos de manejar. Sí vamos a tener el costo de escribir eso en matemática, que bueno, con las paletas y demás es más o menos rápido, pero sí no es que se haga un parpadeo. Muy bien, entonces la primera parte que vamos a hacer es graficar esto. No todas las herramientas de graficación grafican ese tipo de expresiones, porque resulta que esa expresión que está acá no es tan sencilla como f de x igual a x al cuadrado, o como y igual a x cuadrado. Porque en y igual a x cuadrado esa se llama una expresión explícita, porque la x aparece solita del lado derecho. En esta de acá es una relación implícita, porque tanto la x como la y aparecen ligadas. Y yo podría hacer un despeje de acá, pero eso es un trabajo adicional y dependiendo de la herramienta que usted use, hay algunas que le permiten poner la expresión tal como está. Creo que de esas dos, GeoGCF lo hace y también GeoGebra. Así que ustedes, de hecho creo que la gráfica que les voy a mostrar está en GeoGebra, pero yo ahorita lo voy a hacer en GeoGCF. Muy bien, aquí estamos en Gen. Voy a escribir la relación, va a ser una fracción menos otra fracción dividir igual a 1. El de arriba es x cuadrado, x al cuadrado, con flechita a la derecha yo avanzo al otro paréntesis, 25 menos y cuadrado, y al cuadrado sobre 4 igual a 1, eso. Ya la podemos graficar y obtendríamos, ahí viene esta gráfica. Voy a hacerle un zoom in para verla más claramente. Es esto. Esta es mi gráfica. ¿Okay? Esto en geometría, esta gráfica es una gráfica bien conocida que se llama una hipérbola. ¿Okay? Y insisto, lo puedo graficar aquí en Gen, también lo puedo graficar en GeoGebra. Bueno, también una cosa que puedo notar acá es que en esta gráfica hay parte del eje X que no se usa. Si yo pongo por ejemplo acá una recta horizontal, voy a usar mi pizarra como una especie de recta. Notamos que si yo, ese es el eje Y, ¿verdad? Este de acá. Si yo empiezo a deslizar una recta horizontal sobre ese eje Y, va a cortar la curva, siempre hay corte con la curva. De hecho va a haber dos, corta aquí y corta acá. Y no importa si me alejo, o sea, si veo la curva desde más lejos, siempre van a haber dos cortes. Ese comportamiento
se mantiene. Lo que estoy tratando de decir es que todos los elementos del eje Y van a tener su parejita. ¿Okay? Por ejemplo, el 30 que está por acá, ¿cuál es su pareja? Voy para acá, pum, bajo, está por aquí, tiene pareja. Y de hecho tiene dos, tiene una por acá y tiene otra por este otro lado. Y si fuera 40, este no son más, ¿okay? 40 es esta. También tiene su pareja, está una por acá que es como por ahí de 100 y otra por acá que es por ahí de menos 100. Entonces tiene su pareja. Pero esto ocurre ya sea que esté negativos o positivos. Estoy tratando de justificar entonces que el rango de mi relación va a ser todos los números reales. Cualquier número real que usted se le antoje acá tiene su pareja. Y lo estoy justificando de una manera gráfica. Eso se llama una justificación gráfica. A ver si le llamamos a esto, ¿cuál es la palabra? Una mostración, no una demostración, no quitamos el prefijo de y decimos que es una mostración, que es como una especie de demostración no tan contundente, ¿verdad? Pero que para nosotros pues es más o menos suficiente. Ok, la otra forma de demostrarlo un poquito mejor es ver que la función es que todo elemento Y tiene su preimagen. Y para eso lo que uno puede hacer acá es tomar esta ecuación y despejar Y. No es difícil hacerlo manualmente y se va a dar cuenta que todo Y me produce un par de X. A la hora de hacer el despeje se pasa toda esta expresión para la derecha, pasa el 1 para la izquierda y luego saca raíz a ambos lados, le quedan más menos. Y eso lo que dice es que lleva a tener dos preimágenes. Entonces es otra forma de verlo. Lo puede hacer, por lo menos para mis exámenes, lo puede hacer de manera gráfica, como yo lo he dicho, y lo escribe ahí, ¿verdad? Deslizando una recta a lo largo del eje Y, nos percatamos de que en esta recta siempre corta la curva en por lo menos un punto. Y por lo tanto el rango es R. O la otra es, tomo la ecuación, hago el despeje de Y y justifico que siempre hay un par de valores reales que corresponden a Y. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. En cuanto al dominio, hago lo mismo, pero con una recta vertical. A ver si le puedo dar esa forma de recta vertical. Y notamos que, aquí me queda complicado, vamos a hacerla un poquito más ancha para poderla mover acá. Esta es mi recta. Entonces, yo noto también que siempre va a estar tocando el eje X. Estoy desplazándolo a lo largo del eje X. Lo estoy desplazando a lo largo del eje X. Y noto que corta, 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 corta. Pero cuando llega aquí, en este punto, deja de cortar. Ahí, por más que yo me fije hacia arriba o me fije hacia abajo, no hay corte. ¿Okay? Y esa situación se mantiene en un trayecto. Desde aquí hasta aquí no hay corte. Y después de ahí hacia la izquierda, pues sí continúa cortando dos veces. Entonces, eso quiere decir que estos elementos que están aquí están solteros, no fueron asignados a la curva en ningún momento. Voy a hacer un zoom para darme cuenta quiénes son. Ok, cuando hice mucho zoom, ahí está. Y pareciera que son, inclusive se pone el cursor acá y se da cuenta, ahí es 5, tal vez, no sé, un poquito más de zoom, 5, ahí, 5 es de este lado y de este otro lado es menos 5. Entonces, entre menos 5 y 5 no se están utilizando. El 5 sí y el menos 5 sí, pero entre ellos, valores que están entre ellos, no se están utilizando. Eso quiere decir que el dominio de la relación va a ser todos los reales quitando el intervalo abierto menos 5, 5. Y lo escribo de esta manera. Entonces el dominio es de menos infinito hasta menos 5 unido con de 5 a infinito.
y el rango es todo R. Y la forma de justificarlo es por inspección. Yo aquí no lo he puesto con mucho detalle, pero por favor, digamos en el examen o en un quiz, bueno, en una evaluación, para ser más genéricos, sí hay que poner la justificación, porque yo puse aquí que es por inspección, pero también lo he explicado ahora verbalmente. Espero eso también a la hora de las evaluaciones. Muy bien, y nos faltaba también, como parte del ejercicio, la lista. Me dieron una lista de pares, me dicen, ¿esa gente qué? ¿Se relaciona este con este? ¿O este con este? ¿Cuáles se relacionan? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Voy a empezar con la, ¿cómo se llama? El caso más sencillo, que es este que está acá, menos 5,0. Yo, si ustedes se fijan, desde la gráfica, esta, noto que menos 5,0, sí es parte de la gráfica, bueno, ahí está. Entonces yo diría que sí, ¿verdad? Entonces, eso es un argumento visual. Aquí, usando el software, viendo gráficamente, menos 5,0 está sobre la curva, por lo tanto, se relacionan. Pero la otra forma de hacerlo es usando el criterio. El criterio es este. El criterio es este. X cuadrado, voy a cerrar un poquito para no abrumarlos. El criterio es este. Menos X cuadrado. Vamos a ver. Ahí. Este criterio es el que me dice si un par de elementos satisfacen o no la condición. Entonces lo que tengo que hacer es, donde x vale, poner aquí lo que vale x y lo que vale y. Si estamos con el punto menos 5,0, sería poner aquí menos 5 y aquí 0. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Ponemos el punto menos 5,0, cojo la relación, aquí pongo menos 5, aquí pongo 0. Menos 5 por menos 5 es 25. 25 entre 25, eso me da 1. ¿Verdad? Y 0 al cuadrado es 0 entre 4, entonces 25 entre 25 me da 1. Se cumple esta relación. ¿Okay? Y por lo tanto decimos que menos 5 sí se relaciona con 0. ¿Ok? Para los demás puntos voy a usar el matemática, porque resulta que los puntos que me dieron son muy feos, ¿verdad? Son números ahí con radicales y fracciones y demás. Entonces le voy a dejar ese trabajo tedioso a matemática. En Cocorim está esa lista, es esta que está acá. Entonces la puedo copiar y aquí voy a copiar todo esto. De hecho, voy a copiar todo esto y lo explico en matemática, porque no es demasiado complicado y así ahorramos algo de tiempo. Esta es la lista. Este es, por ejemplo, 5 raíz de 2, 2 raíz de 3, menos 5, 0, etc. Si ustedes quieren, porque ustedes dicen, profe, pero es que vean, no, se ve diferente. Sí, porque es que el otro era texto y esto es gráfico. Pero también, si ustedes quieren que les quede bonito, una forma de hacerlo es aquí en paletas, van a Other y luego Algebraic Manipulation y seleccionan todo esto de acá y escogen la opción Simplify. Sí, Simplify. Entonces ella lo que hace es que me lo convierte en modo gráfico bonito, solamente para que se vea muy parecido a lo que yo tenía. Tal vez por ahí hubo alguna simplificación, pero creo que no. Entonces esa es una forma digamos, y yo lo que pasa es que me voy a Simplify. Es eso, para que me quede como se ve en el PDF. Ahora, esa tabla que está aquí
lo que va a hacer es ir cogiendo cada elemento, ¿verdad? Entonces, tal vez voy a hacer aquí voy a quitar esto y voy a concentrar en otro. Esta lista L, si yo hablo de L1, me da este primer paso. Y lo que tengo que ver es si cumple la relación. ¿Cuál es la relación? X cuadrado entre 25 menos Y cuadrado entre 4 igual a 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer, por ejemplo, que X sea de acá. Esta expresión tiene dos componentes, el componente X y el componente Y. Entonces voy a ponerlo aquí. Punto y coma, y igual, punto y coma. Así como está, a este le pongo 1 y a este de acá le pongo 2, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo quitar. Voy a ponerlo en dos partes para que puedan visualizarlo. Le pongo el punto y coma, pero se lo quito. Y me queda que la primera 5 raíz de 2 y la segunda es 2 raíz de 3. Ok, ¿y qué tengo que ver después? Tengo que ver la condición. La condición es que X cuadrado entre 25 menos Y cuadrado entre 4 es igual a 1. Y pregunto si son iguales. Y me dice, falso, no son iguales. Ok, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque a veces matemáticas me dice que algo es falso porque no son iguales, porque tal vez no lo simplifiqué suficiente. Entonces aquí voy a decirle, bueno, antes de decirme si es falso o verdadero, simplifíquelo y pregúntese si eso es si es lo mismo que esto, ¿verdad? O sea, coja esta expresión, como involucra radicales y fracciones y demás, haga toda la operación, haga la simplificación y luego compare con uno y me dice si son lo mismo o no. Si son lo mismo me va a dar un true y si no me va a dar un false. En ese caso no, entonces yo puedo concluir que el primer par no forma parte del conjunto. Y de hecho yo, por ejemplo, acá 5 raíz de 2, 2 raíz de 3, si quisiera cerciorarme gráficamente, aquí está la opción pares ordenados, pares. ¿Dónde está pares? Puntos 2D. Aquí puedo poner 5 raíz de 2. Bueno, pues si yo quiero poner un par, por ejemplo, es que creo que aquí no puedo escribir por radicales, es una limitación de este editor. En esta parte, cuando estoy ingresando los pares, voy a poner, digamos, el par 8,5, solamente para que me genere el código y luego lo modifico. Okay, es que no es 8,5, es, ¿cuál par es? Es 5 raíz de 2, okay. Aquí 5 raíz de 2, esto es pereza del programador, porque es decir, mía, que no he hecho que estas opciones de acá sean válidas cuando estoy ingresando puntos. 5 raíz de 2 y 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Ok, ya lo voy a graficar. Y acá, bueno, no se ve, voy a ponerle color azul. Notamos que efectivamente que ese punto que me dieron no está sobre la curva roja. Okay. Entonces, por eso es que no cumple la condición. Entonces, una forma de hacerlo también es que yo coja esta lista y la grafique para ver si está o no está. Y en ese caso, pues no está. Pero si lo quiero hacer solamente con matemática, tengo que seguir esta idea. Lo que pasa es que tengo que hacer eso que hice con el primero, tengo que hacerlo con todos. Y para no hacer eso, voy a hacer una tabla. Voy a hacer una tabla con todos los elementos, que fue justamente lo que hice antes, pero ya perdí lo que tenía en memoria. Entonces hagámoslo acá, sería tabla,
tabla, y voy a poner esto de acá, más o menos, aquí, tabla, aquí pondríamos un punto y coma, acá también pondríamos un punto y coma, y aquí pondríamos esta expresión, y ponemos que un contador i que varía desde 1 hasta la longitud de la lista L. Ahora, esto, si lo hago así, pues me daría lo mismo, pero solamente para el primer punto. Entonces aquí va a ir i. Y creo que eso sería. Entonces me da que es verdadero para algunos y falso para otros. Para que sea más sencillo saber cuál es, por ejemplo, es verdadero para el segundo, el tercero, 2, 3, 4, 5, para el quinto, sexto. Entonces yo aquí puedo localizar los puntos. Por ejemplo, este es verdadero, el segundo, ese que está acá también es verdadero. Si ustedes quieren graficar esto, por ejemplo en Gen es más fácil graficar las cosas si son decimales más que con radicales. Entonces, para no ponerme a escribir todo eso ya en decimales, esta es mi lista L, ¿verdad? Yo le puedo decir, démela en forma decimal, que sería esto. Y copiamos todo esto y lo pongo acá en Gen. Esta parte de acá. Y aquí donde dice punto 2D. Quito y pongo todo esto. El software automáticamente quita las llaves y pone nada más, deja las parejas. Y me genera todos los puntos. Entonces aquí puedo visualizar y darme cuenta de que sí, hay algunos que sí, ¿verdad? Y otros que no. Aquí hay 1, 2, 3, 4 que sí, aquí hay otro. Entonces voy a poner todos los puntos que están acá de color azul para que sea más fácil de reconocer. Ajá. Entonces ahí están, déjenme ver si será que tengo alguno fuera de foco. Aquí hay uno que está fuera de lo que estaba viendo. Y notamos que sí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están dentro y 2, 4 que están fuera, que es esto que está acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adentro, 1, 2, 3, 4, 5 afuera. ¿Será que hay unos que no estoy viendo? Vamos a ver más para están todos. Adentro es 1, 2, o sea, está dentro de la curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y afuera hay 4. No sé si se me quedó alguno por fuera. 1, 2, 3, sí son 4, nada más. Muy bien, entonces ahí están los pares que sí se relacionan y cuáles que no. En este ejemplo se nos da un conjunto A que va de 1, 3, 5, 99. Esos son solamente los impares, 1, 3, 5, 99. Y dice, defina sobre la relación R dada por A, se relaciona con B, si solo si B la 3 es mayor o igual que A. Entonces tenemos un conjunto acá, son más o menos como 50 elementos, porque son solamente los impares, y nos preguntan, o sea, dos elementos se van a relacionar si el segundo elemento elevado a la 3 es mayor o igual que A. Y la pregunta que nos hacen es, sea L, ese conjunto de elementos que están acá, este conjunto de pares, y determine cuáles pares de L satisfacen la relación de R. Queremos ver cuáles son los que satisfacen la relación de R. En este caso, tal vez lo primero que uno nota es que el conjunto de elementos que nos dieron tiene
tiene muchos elementos. Y hacer eso a pie puede resultar un poco tedioso, entonces lo vamos a hacer con software. Pero sí vale la pena por lo menos hacer un caso manualmente. Por ejemplo, el primer par, 51 y 39. Aquí es importante porque a veces uno dice, nada más tengo que ver que el segundo del cubo sea mayor o igual que A. Sí, pero además de eso, tiene que ser que sean parte de este conjunto. El conjunto es de 99 de 1 hasta 99. Y por ejemplo acá, este par 5 y 2, el 5 sí pertenece a A, pero el 2 no. Entonces, por más que cumplan el criterio, como el elemento 2 no está en A, este par no podría formar parte de la relación. ¿Okay? Entonces vean que no basta cumplir el criterio, es criterio y conjunto. ¿Okay? Es criterio más el conjunto, que a veces se nos olvida, a veces ponemos toda nuestra atención sobre el criterio y descuidamos el conjunto. El conjunto es muy importante también. O sea, si yo les digo a ustedes, sea f de x igual a x cuadrado, esa función es inyectiva. Y ustedes tienen que decir, no sé porque depende cuál es el dominio que está considerando. No es lo mismo que considere el dominio todos los reales, que todos los enteros, que solamente los reales positivos. Eso cambia todo. Y a veces pensamos que el criterio, o sea, la formulita, es la que marca todo y no tiene que ver la fórmula, el criterio, más el conjunto o los conjuntos involucrados. Por ejemplo, para el primer par 51 y 39, la condición es esta, entonces tengo que tomar el segundo elemento que es 39, elevarlo a la 3 y ver si es mayor o igual que 51, y por supuesto 39 elevado a la 3 es mayor que 51. Y por lo tanto, este par que está aquí sí pertenece a la relación. Y para el resto voy a tomarlos en, ¿cómo se llama? Lo voy a hacer con matemática. Más o menos como lo acabamos de hacer con el ejemplo anterior. Muy bien, ya aquí he escrito el conjunto L, que sé que nos toma un poquito más de tiempo hacerlo. Y ahora faltaría considerar el conjunto A y la relación. Recordemos que en matemática, voy a cerrar esta parte para que tenga más espacio. En matemática hay una función que se llama range. Por ejemplo, range 5 me da los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Yo aquí ocupo hasta el 100. Pero no ocupo todos, ocupo solamente los impares. Entonces yo le puedo poner aquí que, digamos por ejemplo, voy a poner con 5 mejor. 5 son estos, o mejor 10, perdón. 10 son estos. Le puedo decir, yo quiero que usted empiece en 1 y que vaya avanzando de 2 en 2. Suave un toque. No, mentira. Esto es así más bien. Puedo decirle, empiece en 1, termine en 99 y vaya avanzando de 2 en 2 para que me genere ese conjunto. Empieza en 1, termina en 99 y vaya avanzando de 2 en 2. Si por ejemplo también le podría decir, bueno, empiece en 100, en 0, termine en 100 y vaya solo para que me genere todos los pares. ¿Okay? Yo quiero que empiece en 1, termine en 99 y vaya de 2 en 2. Ahí tengo mi conjunto A, así que lo voy a marcar, conjunto A. ¿Está bien? Entonces tengo mi conjunto A y lo que voy a hacer ahora es ir investigando todos los elementos del producto cartesiano. El producto cartesiano de A, no, perdón, todos los elementos de la lista. En realidad no tengo que considerar el producto cartesiano sino los elementos de la lista. Y para recorrer la lista yo puedo hacer un table, ¿verdad? Table. Si yo pongo aquí, si yo pongo L de I, pues eso me vuelve a generar la lista. Pero voy a hacerlo primero para que vean. Y hasta la longitud de la lista L. Es este conjunto L de I, vamos a ver.
y igual 1. Bueno, sí, ahí están todos. Me parecía que había menos, pero están todos. Esta tabla me vuelve a generar la lista, pero ahora yo puedo aquí voy a tomar como X el primer elemento y como Y el segundo elemento. Y puedo generar, por ejemplo, puedo hacer la pregunta de si B a la 3, digamos, también aquí le llamamos mejor, aquí creo que tengo un paréntesis que falta, lo estaba marcando ahí rosado. Este le llamo A y este le llamo B. Entonces, primero lo voy a hacer mal, voy a hacer una cosita que antes mencioné, pero que supongamos asumamos que se me olvidó. Entonces, A igual a, este A va a representar un elemento genérico del primer componente de acá, y ese es un elemento genérico. Y voy a preguntarme si será cierto que B a la 3 es mayor o igual que 1, mayor o igual que A. Perdón. Entonces, me dice esto. Pero, por ejemplo, por acá hablamos del 5,2. El 5,2 es 1, 2, 3, 4, el cuarto. El cuarto me está diciendo que sí es un elemento de la relación. Yo antes mencioné que no. ¿Por qué? Porque resulta que el 2 no es impar. El conjunto que estamos trabajando son solamente los impares. Entonces, yo tengo que agregar a esa condición dos cosas. Puedo hacerlo, lo voy a hacer un poquito más sencillo que como está en el PDF. Yo voy a pedir aquí que ambos elementos, o sea, yo inspecciono los elementos y me doy cuenta que todos están entre 1 y 99. Aquí no hay ningún impar, no hay ningún número que esté fuera de ese rango. Entonces, nada más lo que me faltaría es verificar que es impar. Entonces, yo podría verificar que oddQ es una función de matemática que da verdadero si el número que le mando es impar y falso si no. Entonces, tengo que pedir que el A sea impar y que el B también sea impar. oddQ B. Entonces ahí, si hacemos eso, vemos que en el cuarto que antes estaba dando verdadero, el cuarto es 1, 2, 3, 4, 5, 2, ya no da que pertenece a la relación, porque sí cumple la relación de desigualdad, pero no cumple el ser impar. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de resolverlo. Ahora, esta relación, en este caso se pudo hacer de esta forma porque yo visualmente aquí damos un vistazo y me doy cuenta que todos los numerillos son números que están entre 1 y 100. Pero si en lugar de darme A igual de 1 hasta 99 me lo dieran hasta 99.000, ya ahí la cosa cambia porque es un poquito más complicado. Y si la lista en lugar de tener pocos elementos como ahora tiene mucho más, también me cuesta dar un vistazo. Entonces, si fuera así, ¿verdad? En otro caso un poco más complicado, yo tengo que verificar no solamente que sean impares, sino que sean elementos del conjunto. Y por eso voy a usar una función. La función se llama memberQ. Y por ejemplo, si yo tengo el conjunto 1, 2, 3, y le pregunto, mire, el 2 está ahí, y me dice, sí, sí está. Y el menos 2 me dice, no, no está. Entonces esta función me queda muy bien para preguntar aquí, por ejemplo, memberQ, si en el conjunto A, ¿verdad? En el conjunto A está A, y vuelvo a preguntar lo mismo pero con B. Entonces con esta modificación pues no tengo que verificar que sea impar, pues básicamente verifico que sea elemento del conjunto que me dieron.
Entonces ahora sí me da la respuesta, pero mucho, con la certeza de que tiene que cumplir la relación y además tiene que cumplir el criterio, ¿verdad? Tiene que cumplir, perdón, la, la relación de desigualdad y cumplir que esté en el conjunto. ¿Okay? Entonces ese sería el, lo que tenemos que hacer en este caso. Tal vez antes de finalizar este ejemplo, una cosita más. Aquí, por ejemplo, yo tenía pocos elementos y a la hora de buscar si este es el cuarto o el quinto puede ser un tanto confuso. Si quieren evitarse eso, ¿verdad? Que no es necesario hacerlo en este caso, yo puedo en esta parte, esto es lo que va a estar poniendo en cada caso, porque es una respuesta lógica, si es true o false, ¿verdad? Entonces voy a copiar eso, pongo una llave y voy a poner el índice y la respuesta lógica, para que así yo sepa que, bueno, dio verdadero en el primero, en el segundo, en el sexto, en el séptimo, para ese tipo de cosas, que es más o menos así como lo consigno aquí en el PDF. Pasamos ahora al tema de representaciones de una relación. Ya cuando empezamos con la definición de relaciones, yo les mencionaba a ustedes que tal vez la primera tipo de representación que uno hace es la de flechas. Una pone un conjunto a la izquierda, un conjunto a la derecha y una serie de flechas que indican quién se relaciona con quién. Pero que ese mismo recurso resulta muy poco útil si hay demasiadas flechas o demasiados elementos. ¿Okay? Entonces es una posibilidad, pero no es la mejor. Lo que estuvimos haciendo después fue usar una tabla y más bien ahorita lo que vamos a estar haciendo es formalizando ese concepto de tabla. Cuando uno habla en tabla, pues piensa tal vez en una hoja de Excel y eso es justamente lo que vamos a tratar de formalizar. Para eso vamos a usar el concepto de matriz. El concepto de matriz. Una matriz en matemáticas, al igual que en computación, es una especie de tabla. Y ustedes ya el concepto de matriz pues lo han visto en otros cursos. Y si no lo han visto, pues simplemente pueden pensar como en la tabla que yo hice hace un rato, o si no, como en una hoja de cálculo. Dados los conjuntos finitos A y B, una relación R de A en B se puede representar, podemos asociarle o adjuntarle una matriz. Esa matriz la vamos a llamar M sub R, algo así como matriz de la relación. Si tenemos relaciones R, S y T, pues podemos hablar de M de R, M de S, M de T, depende de qué relación nos estemos refiriendo. Y la matriz va a tener un 1 cuando hay relación entre dos elementos y 0 si no. Y ya nosotros más o menos esto lo hemos visto anteriormente. La primera cosa que debemos tomar en cuenta es que esto lo hacemos generalmente o se hace cuando los conjuntos son finitos, ¿verdad? Si A hace 1, 2, 3 y B es 3, 4,7, entonces yo puedo hacer una matriz, una tabla. Pero si el conjunto es un intervalo o el conjunto de números reales, ya la cosa no la puedo representar mediante una matriz, porque sería una matriz con una infinidad de filas y una infinidad de columnas. Podría tal vez poner parte de esa matriz y dejar, digamos, que la persona que observa se dé cuenta de cómo se comportaría una matriz de esas. Pero lo usual es que no trabajamos con matrices de tamaño infinito. Y luego la otra cosa importante que vamos a observar es que la matriz es una matriz binaria, solamente tiene elementos unos y ceros. Y de hecho a mí me gusta pensar de las matrices asociadas como una especie de colección de proposiciones. Acuérdense cuando llegaron el curso de Mate 1, cuando hablamos de lógica, una proposición es algo que se puede tipificar como verdadero o como falso.
Entonces aquí, en realidad, cuando uno trabaja con matrices booleanas, no trabaja con una proposición, sino que trabaja con un grupo de proposiciones. Cada campito en la tabla vendría a ser como una proposición verdadero o falso. ¿Y cuándo es verdadero? Cuando dos elementos se relacionan. ¿Y cuándo es falso? Cuando no se relacionan. A este tipo de matrices se llaman matrices booleanas en honor a bool y por extensión de lo que hablábamos ahorita de la parte de lógica. Consideremos este ejemplo que ya lo habíamos resuelto anteriormente. A es igual a 1, 3, 5, 7, B igual a 2, 4, 6, 8. Determina la matriz M sub R. Si se sabe que se relacionan si el máximo común divisor entre A y B es igual a 1. Y ya nosotros en aquel momento habíamos usado una tabla. Este ejemplo está acá. Eso es un link. Ustedes pueden irse a ese link para recordar qué fue lo que se hizo en ese momento, y también se pone la página en la que está, por si ustedes están trabajando con una versión impresa. Bueno, entonces vamos a irnos ahí, a recordarlo. Aquí está la tabla. Yo había puesto esto de acá. La tablita ponía en la primera, el conjunto de partida aquí en esta primera columna, el conjunto de llegada en esta segunda columna, y manejamos en ese momento un asterisco y campos en blanco. Ahora, cuando hablamos de matriz, en lugar de usar el asterisco y campos en blanco, vamos a poner, cuando hay relación, un 1, y si no hay relación, un 0. Si recordamos de ese ejercicio, bueno, por aquí lo tengo, traje una copia, aquí está nuestra relación, lo que yo llamo también el gráfico. Es 1, 2, 1, 4, 1, 6, son todos los campitos de acá que no tienen asterisco. ¿Okay? Entonces, a la hora de construir la matriz, típicamente vamos a dejar por fuera esta columna y esta fila, y nos vamos a concentrar solamente en esta parte. Sin embargo, vean, a mí me parece que si a ustedes les queda más claro usar esta columna y esta fila a la hora de escribir sus matrices, más o menos como lo estoy haciendo acá, no hay ningún problema, lo pueden hacer. O sea, yo no veo, si lo están haciendo manualmente, no hay ningún problema de que lo escriban. Nada más acordarse que la matriz es esta que está acá. Esto de acá y esto de acá es, digamos, auxiliar, es un accesorio que no voy a tomar en cuenta. Entonces pueden ponerlo o no. Pero la matriz es solamente los números que usted va a poner adentro. Y en este caso, esta tabla se escribiría de esta forma. Vean que aquí no he puesto esto ni tampoco esto otro. A mí particularmente me gusta que el estudiante ponga acá los elementos que se están relacionando. Por ejemplo, aquí yo veo esto acá, y entonces si veo este 0, digo, ¿este quién es? Este es el segundo elemento. ¿Y quién es el segundo elemento? El segundo elemento no es necesariamente 2, porque el conjunto es A y tiene varios elementos que, bueno, pueden ser numéricos, pueden ser letras, pueden lo que usted quiera. Aquí se ve en la tabla más fácilmente, el segundo elemento es 3. Entonces 3 y el tercer elemento de acá, 6, no se relacionan porque el máximo común divisor de 3 y 6 es 3. Entonces, por eso es que no se relacionan, tenía que dar 1 y nos dando 3. Así que, en ese caso, esto de acá resulta muy conveniente. Alguna gente, y yo también lo hago a veces, lo que hace es poner en el borde esos numerillos con un lápiz tenue, ahí que apenas se alcance a ver. Y la otra cosa importante es que, por ejemplo, hacer esto por ejemplo, si uno estuviera haciendo un examen y tiene que escribirlo, esto puede tomar su tiempo, ¿verdad? Poner los paréntesis, estos cuadritos, eso, digamos que a la hora de typear, de escribir, es un poco complicado. ¿Qué más tengo que decirles? Hay un único 0 que es el de 3, 6, ya lo comenté, y también eso importante, mi conjunto A
es 1, 3, 5, 7. Pero si alguien dice, profe, pero es que en los conjuntos no hay orden, ¿verdad? En los conjuntos no hay orden, y si no hay orden, entonces yo puedo poner el conjunto del orden que usted quiera. Bueno, entonces yo le diría, sí, tiene toda la razón, se puede poner el orden que usted quiera. Pero si usted hace eso, entonces la matriz que usted obtiene va a ser diferente a la matriz que obtendría otra persona con otro orden. Para no complicarnos la vida, en este curso vamos a trabajar siempre con los conjuntos dados con el orden en que se escribieron en los enunciados. Aunque yo tengo la potestad de poder alterar el orden, yo les voy a pedir que se abstengan de hacerlo. ¿Okay? Entonces, para que nos simplifiquemos la vida tanto ustedes como yo a la hora de corregir, porque si todo el mundo dice, no, yo lo pongo como a mí me dé la gana, para ponerlos en términos bien bochincheros. ¿Okay? Está bien, está en su derecho, pero sí me complica la vida porque a la hora de revisar los cálculos, usted va a tener una matriz con una apariencia distinta a la que tiene su compañero de la par. Y recuerde que yo no reviso un examen, sino que reviso 90. Y entonces para mí eso es realmente complicado. Así que mejor vamos a hablarlo claro. Cuando nos dan un par de conjuntos, el orden se mantiene, no lo cambiemos. Para hacer esto con software, vamos a irnos a matemáticas. Escribimos primero que todo los conjuntos que nos dieron. A es 1, 3, 5, 7. B 2, 4, 6, 8. Y lo que necesito, lo que quiero hacer es que me muestre cuál es la matriz de la relación. Para eso voy a hacer un código, pero ese código que hago para ese caso particular después se puede modificar para otros casos. Ahí va a quedar en Cofori para que ustedes lo puedan accesar. Yo voy a hacer, por ejemplo, voy tomando un elemento, más o menos antes lo hice, A es el primer elemento de acá. Si tomamos esto, A es 1, ¿verdad? Y B es otro elemento, pero en este caso lo tomo el segundo. Entonces B es 2. Y lo que voy a hacer es preguntarme si cumple la relación de que creo que aquí mejor, en lugar de tomar esto, tomo el producto cartesiano. Recuerden que hacíamos las parejas. Por ahí lo tenía yo arriba ya hecho. Voy a ver si me aprovecho de esa parte mejor para no gastar mucho tiempo. Aquí está. Voy a usar este código, parte de eso. Entonces, vamos a ponerlo acá. Y creo que lo único diferente es esto. Entonces tengo A y B y tengo las parejas. Y lo que tengo que hacer es una matriz. Esto de acá, lo que hacía era que me seleccionaba cuáles son los elementos que se relacionan. Que me puede ser útil, ¿verdad? Me puede ser útil pero lo puedo modificar de esta manera. Yo voy a ir, voy a poner aquí una tabla, table, y voy a ir inspeccionando elemento por elemento. Si se relacionan, pongo un 1, y si no se relacionan, pongo un 0, ¿verdad? Entonces voy a tomar un elemento de parejas y tomo el elemento, la componente 1 en A, para A, y B es parejas también. Tomo no, mentira, parejas I 1, y acá parejas I 2. Esto es lo que hace esta parte. Recuerden que estamos trabajando con una tabla. El I va a variar entre 1 y la longitud
de parejas. Okay. Es esa parte. Entonces, A es, voy tomando una pareja. Pareja I, esta parte es un elemento genérico del producto cartesiano. Es una pareja cualquiera. Pareja I1 me da la componente X, como es un par, me da la componente X, y lo pongo en A. Pareja I2 me da la componente Y, y eso lo pongo en B. Y ahora yo pregunto, esta pregunta es parecida, ¿verdad? Si el máximo común divisor entre esas dos cosas, pero ya no con números, sino entre A y B, aquí A y B, me da 1. Ok, pregunto, eso tiene que ser con un if. Pregunto si eso es igual a 1. Si es igual a 1, yo voy a devolver un 1 y si no, devuelvo un 0. Y esto ya no lo ocupo más, lo tenía ahí porque ocupaba el SD. Entonces, insisto, voy tomando un elemento a la vez, pareja I. Tomo la componente X o la componente A y aquí tomo la componente B. Y pregunto si el máximo común divisor de estos es un 1. Si esta es la condición para estar en la relación. En este caso pongo 1 y aquí pongo 0. Entonces ahí me generaría una tabla, esa tabla que está acá. Pero aquí tengo un problemita y es que esto no me está generando una matriz porque vean que eso es solamente una lista. Y necesito que me dé una lista de listas para que sea una matriz. Entonces voy a cambiar de enfoque, acá. Voy a poner, no voy a trabajar con las parejas, sino que voy a poner aquí, A es parejas I. No, A es, cambiemos todo esto. Eso estaba bien, pero no me estaba produciendo lo que yo quería. A es un elemento, el elemento iésimo de A. O sea, que está en la posición I. Y B es un elemento iésimo de B. Ok, entonces, pero no I sino J. Y aquí voy a usar dos contadores. J que varía también aquí hasta la longitud de A y J que varía de 1 hasta la longitud de B. ¿Okay? Entonces, voy a acomodar esto un poquito acá para que quede más claro. Voy tomando un elemento del conjunto A, otro elemento del conjunto B, entonces voy haciendo las parejitas, yo las voy haciendo ahora. Y si como estoy haciendo digamos una tabla con dos ciclos, eso me va a producir la matriz. Y aquí está la condición. La condición es si es igual a 1, entonces ponemos 1, si no un 0. La ventaja de esta idea es que la podemos reutilizar para más adelante. Ahora me compliqué un poco más de la cuenta, pero vean que creo que funciona. Ahora sí me va a producir lo que estaba produciendo antes, pero separándolo en filas. Ahora, yo digo, pues yo quiero esto de manera visual, que se vea más bonito. Le vamos a poner esto MR. No lo voy a mostrar, esa es la lista. Y le pongo el comando matrix form. Matrix form. Este de acá. Le aplique ese comando a esa MR. Y entonces se ve la matriz de la relación. Vean que son puros unos, salvo esta que tiene ceros, que ya lo habíamos visto en este caso particular. Ok, entonces para otro ejemplo, y generalmente un ejemplo más complicado, porque ese ejemplo resultaba más sencillo hacerlo manual que con software, pero para un ejemplo más complicado, entonces lo que tienen que modificar básicamente es los conjuntos A y B que les van a dar y el criterio, y todo lo demás de este código se podría aprovechar. Eso lo van a encontrar en Cocori. Se vienen para acá, para Cocori, ponen matriz de una relación, no solamente que pongan matriz de, aquí sale esta segunda opción,
y aquí está el código que podemos emplear. Es más o menos el que yo he utilizado. Y pues habría que modificar, insisto, el conjunto A, el conjunto B y la condición. Y el resto del código pues sí se puede aplicar. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. A todos muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.